Bienvenidos y bienvenidas acá desde la Escuela Sindical de ANDE, ubicadas en el auditorio de la ESANDE en San Antonio de Belén. Un gran saludo a Sonia Leso de Argentina, de la CETERA y de la Internacional de la Educación, y también a doña Gilda, nuestra presidenta, y muy contentas porque estamos en el marco del 80 Congreso de ANDE. Es un aniversario histórico que tenemos, y en ese marco quisimos tener a dos mujeres de muy alto nivel político a nivel nacional e internacional en este podcast, en donde vamos a tratar varios temas de interés. Presentar, por supuesto, a nuestra presidenta, y además Gilda ocupa un puesto a nivel internacional en el Comité Ejecutivo Mundial de la Internacional de la Educación en representación de América Latina, única mujer que está en ese comité. Por otro lado, también tenemos acá a una importante persona argentina. Ella es secretaria general de la CETERA Argentina, también es presidenta del Comité Regional de la Internacional de la Educación y también ha ocupado puestos mundiales, así que tenemos máximas autoridades políticas nacionales e internacionales, y quisimos hacer este podcast precisamente para aprovechar la presencia de ambas en el contexto del Congreso de ANDE. Vamos a tener una conversación, prácticamente es hablar un poco de qué está pasando a nivel sindical y qué está pasando a nivel de educación. Y bueno, tal vez, doña Gilda, vamos a hablar de coyuntura nacional e internacional. Tal vez si usted se puede referir un poco a cómo está la coyuntura acá en Costa Rica, para poder también intercambiar de cómo está la situación en Argentina y ver puntos de encuentro. Y un poco mencionarle a nuestra afiliación este tipo de situaciones nacionales. ¿Qué nos podría decir usted de la coyuntura nacional costarricense? Bueno, muy buenas. Bienvenida, Sonia, a Costa Rica. Gracias, Gabriela. Y sí, estamos en el marco de los 80 años de realizar congresos, porque ANDE tiene 83 años, entonces eso es importante puntualizarlo. Bueno, la coyuntura nacional es muy compleja en este país. Tenemos en este momento un cuerpo presidencial de derecha y de una derecha casi a la más derecha, que de alguna manera tiene relación con Estados Unidos cercana, y eso nos preocupa porque el gobierno Trump, como todos ya lo sabemos, tiene intenciones no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Tiene muy buena relación con el presidente de Argentina, que casualmente es un tema de preocupación. Tiene una buena relación con el presidente de El Salvador. En este momento está queriendo intervenir países que están en el continente, y uno pues tiene que estar alerta. Otra situación que nos ha dejado con mucho desánimo es el presupuesto en educación, el más bajo de la historia, de 4.97. Esto es alarmante, igual que los índices de trabajo sumamente bajos, el desempleo, en especial para las mujeres, y para un sindicato que representamos un sector altamente feminizado, sentir que el 8% del desempleo recae en las mujeres, pues a nosotros nos llama mucho la atención. Si bien es cierto, no necesariamente en el sector educativo, pero sí en otros sectores que evidentemente afectan pues a los estudiantes, porque son hijos de estas mujeres desempleadas que llegan a los centros educativos. En realidad es un momento crítico. Estamos también en un periodo electoral con 20 partidos políticos, todos quieren un espacio y todos ofrecen, todos dan las mejores esperanzas, pero la realidad es que hay que hacer un análisis reflexivo de quién está preparado para asumir los retos que vienen en nuestra democracia. Gracias, doña Gilda. Y precisamente lo que usted decía de estos gobiernos, vean que estamos en Centroamérica. Tenemos a Norteamérica aquí al lado, pero entonces Milei está en el sur, está todo confabulado. Y entonces, Sonia, cuéntenos cómo está Argentina con este presidente, y qué nos diría usted de la coyuntura nacional, ¿verdad? Bueno, desde el triunfo de Javier Milei en la Argentina, lo que hemos visto es no solamente un gobierno muy particular, prácticamente de una persona que viene desde afuera de la política, sin una trayectoria política, ni sin partido, sin parlamentarios, sino también de alguien, de un personaje
que se proclama libertario, que dice que va a destruir el Estado, pero que al mismo tiempo incumple muchísimas de las cuestiones que planteó, y alguien muy respaldado por los grandes grupos económicos de la Argentina. Es un outsider de la política, no representa ningún partido de los tradicionales que tienen historia en la Argentina, pero tiene un gran apoyo de los Estados Unidos, como aquí se mencionó, de Donald Trump, comulga con muchas de las políticas de Donald Trump, especialmente en las que tienen que ver con la inversión educativa, con la inversión en las universidades, con la inversión en salud. Es alguien que no cree en la ciencia. La verdad que no tiene nada que ver con la tradición histórica de la Argentina, viene a ser también un retroceso en los grandes avances que nosotros habíamos hecho en leyes que tenían que ver con las mujeres o con las diversidades, y también en los derechos humanos. Estamos frente a un proceso electoral, el 26 de noviembre hay elecciones parlamentarias. Milei siente que se juega su futuro porque quedan todavía 2 años, casi 2 años de mandato. Las elecciones presidenciales en Argentina son en el 2027. Hemos tenido un retroceso brutal, los números de la pobreza son altísimos, se cuentan ya 257.000 puestos de trabajo perdidos, la mayoría en pequeñas y medianas empresas. Está habiendo grandes despidos también en fábricas. Yo soy de una región de fuerte desarrollo industrial, en una provincia que es la provincia de Santa Fe, que tiene grandes fábricas industriales. Hemos tenido despidos en todo lo que tiene que ver con la fábrica de papel, con lo que tiene que ver con los automóviles, las automotrices, las petroquímicas, y a los sectores estatales una rebaja muy pero muy importante. Hemos perdido el 30% del salario. Y en ese sentido lo que está viendo es un gran sufrimiento social, y junto a eso estamos viendo, por ejemplo, un ajuste brutal a nuestros jubilados y jubiladas, no solo a los docentes, sino también a todos los jubilados de la Argentina. Y cada vez que salen a marchar los jubilados, que son los miércoles, hay represión. O sea que no solo estamos viendo grandes movilizaciones con luchas, sino que además estamos viviendo un momento muy difícil de represión en la Argentina. Por eso una preocupación. Nosotros somos el sindicato, CETER es el sindicato más grande docente de la Argentina. Tenemos 400, casi 500.000 miembros. El día 14 de octubre tuvimos un gran paro nacional con una movilización importantísima de todo el país por más presupuesto para la educación, y con la consigna de la Internacional de la Educación por la Pública. Creamos escuelas en el sentido de plantear la importancia que tiene el crecimiento de la inversión en educación, especialmente en la escuela pública. Y bueno, y agradecer, Silda, Gabriela, para mí es un honor estar aquí en el marco del Congreso de la ANDE, un sindicato que es pilar en la Internacional de la Educación de América Latina, y compartiendo también la alegría de que una mujer nos represente en el Ejecutivo Mundial, y de que las mujeres estemos avanzando en nuestros sindicatos y también en nuestra representación internacional. Gracias, Sonia. Precisamente por lo que habla usted, me quedo con el tema también del presupuesto educativo, porque precisamente acá hay un tema en Costa Rica. Por Constitución tenemos que tener el 8%. Pero como decía doña Gilda, tenemos el 4, ni el 5, y estamos tratando de llegar al 6. Tal vez, doña Gilda, si usted también nos comenta un poco para este intercambio, cómo está la situación de la educación específicamente y el rol del sindicato ANDE y todo lo que se hace diariamente para poder llegar a estas metas. Bueno, escuchando a Sonia, nosotros no estamos muy lejanos a esa realidad.
y tal vez en Costa Rica somos un poco más relajados, quisiera decirlo así, pero la protesta está ahí. Y lo mismo que están sufriendo en Argentina, nosotros lo estamos sufriendo, el ataque hacia los poderes de la República por parte de la presidencia, el ataque constante a los diputados de la República, es como la nota de todos los días, ahora es contra el Tribunal Supremo de Elecciones, y todo esto es muy preocupante para la democracia que nosotros hemos logrado construir en este país y el tejido social que se construyó sobre esa democracia. A veces uno siente que está tambaleándose de una u otra manera. En cuanto al tema educativo y el presupuesto en educación, si bien es cierto, la Constitución política nos designa el 8%, con el ingreso de este gobierno cayó a 4.7%, nos ha costado mucho. Con la anterior ministra de Educación fue prácticamente un tema nulo de conversación. Hemos querido con este nuevo ministro levantar un poco, subió a 5 algo para el 2026, aún así no es satisfactorio. Nosotros quisiéramos que el presupuesto alcance lo que la Constitución dice por temas de infraestructura, por temas de calidad, por temas de inversión, y porque hay que verlo así, la educación es una inversión, no es un gasto, es una inversión de todos los países. A nosotros nos preocupa que en los últimos 4 años hemos heredado una recesión en los salarios congelados desde el 2019, una ley antihuelgas que nos ha paralizado la protesta social, y cuando se hace no es que del todo no tengamos una huelga, sino que hay que hacerla con mucha estrategia para que las personas no tengan el rebajo de salario, que es lo que muchas veces le preocupa a la población cuando la convocamos a una marcha, a una huelga. Hemos tenido también el problema de la ley fiscal, que ha imposibilitado cualquier incremento, y dichosamente la convención colectiva todavía la estamos rescatando, estamos en proceso de negociación, igual que la Junta Paritaria. No hemos permitido que estos 2 espacios tan importantes se hayan perdido, mantenemos una constancia y somos insistentes en el tema de las conversaciones, de las negociaciones, porque sabemos que se pueden lograr buenas cosas. No obstante, es un tema complejo políticamente. Gracias. Y efectivamente la ley antihuelgas acá ha frenado muchas de las situaciones que venimos enfrentando en Costa Rica. Pasando a un tema relacionado, tenemos una afiliación, tenemos los 2 sindicatos. Antes el sindicato más grande en educación acá, lo mismo que la CETERA. ¿Qué consideran ustedes que es clave, entre algunas otras cosas, en tema de formación político-sindical? Tal vez, Sonia, si usted nos cuenta qué pasa en la CETERA, cómo forman a su gente, cuál es el punto más importante para formar esa conciencia política en la afiliación y poder discutir, politizar temas allá en la CETERA. Bueno, sí, efectivamente, la formación sindical, pedagógica y política es fundamental de cara a discutir no solamente con los gobiernos, porque en Argentina es un estado federal y tenemos el gobierno de las provincias, que son en parte responsables de la educación, y el gobierno nacional. La ley nacional plantea que los gobiernos provinciales y el gobierno nacional son cogarantes de la educación en la Argentina, y plantea también un presupuesto acorde. En este momento se empieza a discutir el presupuesto nacional. El presupuesto que envió el Ejecutivo Nacional es un presupuesto con un ajuste brutal, y nosotros creemos que para dar estas discusiones es muy importante que nuestros afiliados, nuestros miembros estén formados, sepan cada uno de los temas que se va a discutir. Nosotros tenemos una formación que combina los temas educativos específicos de la educación, de los distintos niveles del sistema educativo, con una formación de temas que son transversales: derechos humanos, ambiente, juventud, mujeres, diversidades. En este momento, este año, estamos llevando adelante varias líneas de formación. Una es la de derechos humanos, es una formación
dirigida a los maestros jóvenes. Nosotros nos estamos dando una política particular de formación de jóvenes porque ingresaron muchos jóvenes al magisterio y es necesario de alguna manera transmitir esta historia de lucha de nuestros sindicatos, de que la historia no empieza cuando uno llega a la escuela, sino que la historia tiene, bueno, ustedes decían 83 años de historia. Bueno, eso es importantísimo, transmitir la historia y la memoria de nuestras luchas también. En ese sentido, nos parece que conocer la geopolítica mundial también nos favorece la posibilidad de entender un poco más lo que está pasando en nuestro propio país. Si no, es difícil comprender, bueno, por qué esta relación carnal. Volvemos en Argentina, en los años 90, cuando se privatizó todo, se decía que el gobierno de aquel entonces, de los 90, tenía relaciones carnales con los Estados Unidos. Bueno, ahora hay una vuelta. Hoy, en Argentina, para que ustedes tengan una idea, es difícil de explicar para alguien que conozca la Argentina esta realidad, porque hasta nos asombra a nosotros. Las decisiones del equipo económico se tratan en Estados Unidos, no en Argentina. O sea, nos han llevado casi a la colonia, al momento de la colonia. Y espero que, bueno, que nuestro pueblo, como siempre ha sido un pueblo de mucha lucha, salga adelante. El sistema educativo público de América Latina y los sindicatos docentes han sido siempre defensores de la mejor calidad de la educación y me parece que eso es fundamental. Gracias, Sonia. Tal vez, doña Gilda, si usted gusta también ampliar, prácticamente suceden situaciones similares y la perspectiva de Ande y la suya como presidenta ha sido también en esa línea. Bueno, en el caso nuestro es como muy similar, ¿verdad? Lo que está ocurriendo con toda el tema del neoliberalismo que viene muy fuerte, especialmente después del siglo XXI, ha atacado con una agresividad espantosa y nosotros pues acá desde el sindicato hemos querido ver la democracia costarricense sostenida en 3 pilares fundamentales: la seguridad, la educación y la salud. Sin embargo, si hacemos un análisis profundo, echamos de ver que los 3 pilares están comenzando a tener problemas importantes. La seguridad, no hay inversión en seguridad, conviene que el narcotráfico ingrese a los países, que eso es algo que nos está afectando mucho. Ayer, por cierto, en una persecución de una persona, esta persona se refugia a un centro educativo, se hace una balacera, pero no es la primera situación que se da. Ya ha habido situaciones frente a los centros educativos persiguiendo narcos, sicariato, y buscan los centros educativos porque son vulnerables, porque saben que no van a disparar contra los niños o los jóvenes o los docentes, pero sí muy cerca de los lugares, y esto pone en peligro la educación. Tenemos el tema de la educación misma, desmantelándola poco a poco, porque no solamente es la primaria, la secundaria, sino que la universitaria. Nosotros también tuvimos el tema del FES, que se negoció con bombos y platillos, y de última instancia el presidente dice a través del ministro de Hacienda que no va a asignar los recursos. Entonces, de alguna manera estamos desequilibrando la educación pública y ahora estamos con el sistema de salud también. Ayer tuvimos reportes de algunos centros de salud donde les pagaron únicamente a los médicos, pero no a los administrativos. Entonces ya las personas que trabajan en estas áreas de salud como administradores levantaron un paro en algunas regiones porque también están cansados. El cansancio extremo que tienen los médicos porque no quieren, han huido muchos, esto es muy peligroso. Y en nuestro sindicato específicamente, pues tenemos el fenómeno de que la gente joven que ingresa al magisterio no conoce el sindicalismo o tiene miedo del contexto sindicalista o sataniza el concepto sindicalista cuando el sindicalismo está en la sociedad para generar un equilibrio social entre los trabajadores y las imposiciones de los gobiernos. Y lo que queremos con esto es formar a los nuevos grupos, porque lo que tienen en este momento le ha costado a los sindicatos mucho tiempo de lucha. O sea, no es llegar y poner la mano y recibir el salario,
Detrás de ese salario hay luchas ocultas. Detrás de ese salario en Costa Rica estuvo la instauración de un servicio civil que fue la que ayudó a regular los puestos de trabajo. Han habido luchas para los aumentos salariales. Si bien es cierto, hay un salario global en este momento que fue dejado por la Ley Marco de Empleo Público, bueno, la base de ese salario global se instaura sobre el mejor salario que devino de las luchas sociales que han tenido los sindicatos. Creo que eso los jóvenes tienen que conocerlo. Y algo que también nos preocupa mucho es la permanencia de nuestros afiliados en los sindicatos, la necesidad de militancia, porque no solamente estoy en un sindicato, no, yo tengo que tener un fin, una necesidad que me permite identificarme con ese grupo sindical y levantar la voz con la dirigencia cuando las necesidades de las bases están dándose en este momento, y cuando esa dirigencia necesita del apoyo de esos grupos, que ellos estén listos a atender la identidad y la militancia sindical. Creo que se está perdiendo eso profundamente. Los educadores y los trabajadores de la educación se acercan a los sindicatos por días libres, y eso es lamentable. No son días libres. Lo que los sindicatos proveemos son luchas sociales para sostener la educación y la igualdad, la equidad, porque reconocemos la educación como un derecho humano y lo queremos preservar como derecho humano, lo queremos enriquecer y queremos que tenga las condiciones dignas para toda la ciudadanía. Creo que son debilidades que estamos teniendo los sindicatos, que tenemos que trabajarlas. Evidentemente, el ANDE es un sindicato feminizado, el 80% de nuestra afiliación lo representan las mujeres, y creo que las mujeres también tienen que levantar la voz, porque en este momento son las más castigadas, porque muchas de ellas son jefas de hogar y los salarios no les están alcanzando. Sus situaciones personales no están siendo atendidas, sus necesidades como mujeres, como personas sujetas de derecho están siendo lesionados. Creo que todo esto es importante que los sindicatos lo ordenemos, lo discutamos en secciones y capacitemos mejor. Para eso tenemos acá en ANDE la dicha de tener una escuela sindical con la que estamos reestructurando las nuevas formas de sindicalizar a las personas, de formar a las militancias, que eso es lo que quisiéramos, una auténtica militancia para lograr mejor los objetivos de nuestro sindicato. Sí, doña Hilda decía algo muy importante sobre los sindicatos de educación, que casi en América Latina y el mundo, 75-80% está constituido por mujeres. Tal vez, Sonia, ustedes también allá en Argentina, me imagino, obviamente por ser sector educación, pero también, y les hago una pregunta prácticamente de cierre, y gracias por todo este análisis. Ustedes, secretaria general del sindicato más grande de Argentina, presidenta del sindicato más grande de Costa Rica y además con puestos internacionales. Tal vez, Sonia, ¿qué mensaje le daría usted a la afiliación acá en Costa Rica en el marco del Congreso, pero también desde su experiencia en ese sentido, mujeres sindicalistas docentes, ese sentido de pertenencia, esa conciencia de clase y de género? Bueno, primero lo que decía Gilda, la necesidad de participar. Sin participación es imposible lograr los cambios que nosotros queremos para el magisterio. Para las mujeres en nuestro país también mayoritariamente somos mujeres en la afiliación, y ahora se está produciendo un proceso muy grande de transformación en la Internacional de América Latina y en la Internacional Mundial, de cada vez más mujeres en puestos de dirección. Eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Bueno, porque hay problemáticas específicas del magisterio y nosotras como mujeres. Primero, la tarea sindical de las mujeres es muy distinta a la tarea sindical de los hombres. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, además del trabajo en la escuela, tenemos el trabajo del cuidado. Y nosotras que sabemos lo que eso significa, tenemos que luchar por políticas estatales de cuidado para toda la sociedad, no solo para nosotras las maestras.
hay una responsabilidad de los estados en las políticas de cuidado, en el mejoramiento de los derechos de toda la sociedad, de los niños, de los jóvenes, de los adultos. En el caso particular nuestro, hay que decir que a cada mujer que llegó a un puesto de importancia en el movimiento sindical, muy particularmente a nosotras, nos costó 5 veces más que a los varones. ¿Por qué? Bueno, justamente porque nosotros, a las mujeres se nos exige más, a las mujeres se nos pide más, cosas que dejan pasar en un hombre no dejan pasar en una mujer, pero también nosotros tenemos una sororidad y una empatía con las luchas, con nuestras compañeras, con la manera de pensar cómo nos vinculamos, que es absolutamente distinta. No porque los hombres sean malos, sino quizás por nuestro mandato cultural. Es fundamental el tema de la formación de las docentes en el sindicato y de la participación, porque hay un montón de iniciativas que nosotros tenemos que llevar a los ámbitos de discusión en la paritaria. En mi país en este momento la paritaria no está derogada por ley, pero está clausurada de hecho. Pero cuando nosotros teníamos participación en la paritaria, muchas temáticas tenían que ver con la particularidad de que en el caso de Argentina el 82% del nivel inicial primario y especial somos mujeres. En la escuela secundaria el 70% más o menos, y recién a nivel de la parte universitaria terciaria el número es más parejo. Pero en general somos mayoritariamente mujeres. Las iniciativas para llevar adelante en una paritaria tienen que incluir eso. Cuando yo digo incluir, en que, bueno, por ejemplo, en el puesto de trabajo docente, en la carga horaria, en la responsabilidad del trabajo extraclase que hacemos las maestras, porque no trabajamos solo en la escuela o en el centro educativo, trabajamos en la escuela, en el centro educativo y después seguimos trabajando cuando vamos a nuestra casa. Eso tiene que estar regulado. En el tema de las características del puesto de trabajo, de cómo se conforma el puesto de trabajo en cada uno de los niveles y modalidades. Por eso me parece que lo más importante primero es tomar conciencia de lo que esto significa, que muchas veces ni nosotras somos conscientes cuando empezamos a participar en el sindicato de muchas de estas desigualdades hasta que esto se hace notable. Muchas veces nuestras compañeras que participaban activamente son madres o tienen hijos o tienen que maternar o tienen que tener políticas de cuidado con su propia familia y eso les quita tiempo para la participación. Entonces también tenemos que pensar en cómo buscamos formatos sindicales que posibiliten la formación de nuestras compañeras y del activismo sindical. No solamente tenemos que pensar en qué, sino en cómo. Cómo posibilitamos que nuestras compañeras tengan lugares de cuidado de los niños en los momentos de las reuniones, cómo hacemos uso de la virtualidad para que si están cuidando un niño, una niña, un hijo o una hija, se puedan además seguir formando. Hay múltiples cuestiones e iniciativas que tenemos que pensar en cuanto a cómo nosotros nos desempeñamos y a los límites que nosotros como mujeres muchas veces tenemos. Muchas de las trabas que tuvo fue el tiempo limitado que tenía mientras cuidaba, por ejemplo, a sus niños pequeños para poder participar. Bueno, esas cosas son cuestiones que me parece que nosotros, teniendo una afiliación tan alta, una profesión femenina tan grande, nosotros tenemos que estar pensando. Sí, y efectivamente también en la experiencia de doña Gilda como presidenta después de ¿cuántos años acá en ANDE? 63 años después. Después de 63 años, mamá, sindicalista, docente, con todos esos roles que está mencionando Sonia, no sé si nos gusta ampliar la perspectiva suya y de Costa Rica también. Bueno, coincido plenamente con Sonia. El tema del espacio femenino a la mujer le ha costado mucho llegar a estos espacios.
Acá en Costa Rica históricamente por el tema de que los hombres eran los únicos que tenían participación política en los campos de ingeniería, medicina, inclusive hasta en educación comienzan las mujeres tímidamente a inicios del siglo pasado con una serie de limitaciones que los hombres no tenían, hasta en eso. Los espacios a través de la historia pues se han tenido que abrir por mujeres valientes, por mujeres empoderadas, por mujeres decididas a enfrentar a la sociedad para poder ocupar esos espacios que son referentes para que uno tenga ese ejemplo. Y en nuestro caso, en nuestro sindicato, cuando este nace en 1942, tenemos en 1947 una mujer, Emma Gamboa, que es un gran referente para nosotros, porque fue la primer presidenta de este sindicato, y aún así tuvo sus situaciones difíciles porque enfrentaba un periodo muy machista donde quienes la rodeaban a pesar de todas sus capacidades pues eran hombres. Después de ella vienen 4 mujeres más que a lo largo de nuestra historia sindical, pero llega un momento en que todas las presidencias son ocupadas por hombres. Hasta 63 años después llega mi persona a ocupar este escaño, que no fue fácil, porque a veces en la historia, lamentablemente, a veces las mujeres tampoco peleamos hasta entre nosotras. Pero yo creo que si algo le sirve a la mujer en el tema educativo es su capacidad de resistencia. Y eso es lo que nos ha llevado adelante. Esa resistencia es la que ha formado sindicatos fuertes, la mayoría de ellas son mujeres. Sin embargo, sí tengo un dato para este año que es un poco desalentador y que nos hace pensar que el sistema educativo está enfermo. 90,000 incapacidades este año en Costa Rica en el sistema educativo. Probablemente un gran número de estas 90,000 incapacidades están en mujeres, que puede ser que tengan muchos de los problemas que Sonia nos planteaba, tal vez un hijo enfermo, ella tiene que acogerse a una incapacidad porque no hay quien la apoye, y es un tema que también lo hemos visto en la OIT, donde el deber del cuidado y el cuidado del cuidador, en este caso de la cuidadora, muchas veces no se tiene en cuenta. Acá en Costa Rica, quienes ejercen este rol de cuidado, pues se les reconoce una retribución económica muy poquita, que días atrás casualmente estaban por fuera de la Asamblea Legislativa peleando porque a alguien se le ocurrió hacer un cambio en la ley y no les depositaron el dinero que correspondía a los temas de cuidado y estaban haciendo ahí una especie de protesta. Pero más allá de eso, yo creo que la mujer en Costa Rica le ha costado buscar espacios políticos, espacios inclusive hasta en las empresas, y ha tenido que hacer cambios en la Constitución para poder buscar esa necesidad de estar más presente. Dichosamente este año Costa Rica sí fue uno de los países que ratificó el convenio 190, lo que le da una protección muy importante a la mujer costarricense, porque no solamente es estar en estos espacios, es que muchas mujeres son víctimas de violencia física, de violencia emocional, de violencia sexual, aprovechándose de las situaciones de ellas para provocar situaciones incómodas. Entonces creo que con el convenio, la ratificación del convenio 190, podemos asegurar que muchas mujeres pueden trabajar en espacios libres de hostigamiento, de acoso, y pues acá nosotras siempre queremos dejar una huella y un camino abierto para que otras mujeres logren metas que nosotras hemos logrado y ojalá superen esas metas. Esa sería la expectativa de un sindicato que es feminizado, que sean las mujeres las que ocupen esos espacios, no porque los hombres no sean capaces, sino porque es hora de que las mujeres tomen de nuevo el tema de resistencia, de liderazgo y de sacar adelante las organizaciones. Bueno, agradecerles a ambas. A Sonia la recibimos con mucho cariño y admiración acá en Ande. A doña Gilda, desearnos a todas los mejores éxitos en este congreso de Ande. Gracias por ser mujeres referentes de la afiliación de nuestros sindicatos y de América Latina. Y con esto hacemos un cierre al menos de temas puntuales claves que podemos decir que es una pincelada de lo que nos está pasando a nivel sindical, a nivel político, a nivel educativo.
en ambos países, pero que somos un reflejo de lo que también pasa en otros países de América Latina. Agradecerles nuevamente y nos veremos en alguna otra ocasión.